Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a otra entrega de Kairos at Home, nuestra quinta entrega ya. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo la verdad. Arrancamos ya cuando más o menos arrancó la cuarentena, hace un mes, 2 meses. Hola a todos los que se van sumando. La primera vez con el diputado de la ciudad, Leandro Alperín, luego con la diputada nacional Camila Crescimbeni, hablamos también con Augusto Salvato, y bueno, con Ngumbi, Celestín Sucama, también referente en derechos humanos. Para el día de hoy tenemos, la verdad, que un invitado de lujo, un invitado de súper lujo, uno de los intelectuales más reconocidos, ¿sí?, en la actualidad. A la sexta, me corrigen ahí. Vamos a invitar a Agustín, también el presidente de Kairos, para dar una bienvenida. Y ya vamos con nuestro invitado del día de hoy. Ahí está. A ver, Agus, si nos... Estás con unos problemitas de internet. Ahí está. Agus, ¿cómo va? Hola Max, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por sumarse a un nuevo vivo de Kairos Global, ¿no? Una entrega que ya se está haciendo costumbre de entre semana para que hablemos un poco de cómo vemos al país, de cómo lo pensamos y de cómo lo construimos, ¿no? Así es, así es. Estamos en esta cuarentena con tiempo para pensar un poquito más. Y bueno, en este contexto estamos y la verdad que nos gusta que para todas las personas que nos siguen en redes, en YouTube, en Facebook, tengan también la posibilidad de, bueno, ya nos mandaron un montón de preguntas que ahora le vamos a hacer a nuestro invitado el día de hoy, todavía no lo dije, es una sorpresa. Pero también seguramente los alentamos a que las hagan en vivo, ¿ah? Por acá abajo, así se las vamos haciendo a medida que van Sin surgiendo, duda, ¿no? sin duda. Ahí saludamos al amigo Beto, que la verdad, asistencia perfecta en todos los Kairos.com nos acompaña. También a Guido, que ahí por ahí lo vi, ex becario de Kairos. Voy a ser muy cortito porque viene una eminencia y no le quiero robar tiempo porque quiero que lo disfruten, porque la verdad es que es un invitado para disfrutar y para escuchar, y sobre todo para prestar atención en cómo analizamos la realidad, ¿no? Hacer un anuncio medio parroquial, si se quiere. Actualizamos la página de internet después de un par de semanas peleando un poquito con la tecnología, pero la pudimos dar de alta. La página es globalkairos.org. Ahí van a poder ingresar, van a poder conocer todas nuestras actividades. Vamos a estar anunciando nuevas actividades de Kairos, nuevos programas de estudio para que los chicos se formen, para que puedan investigar, para que puedan producir conocimiento. Y también, ¿por qué no?, para que este tipo de charlas empiecen a influir un poco en lo que va a ser la producción académica e intelectual de Kairos Global, ¿no? Así que están todos más que invitados a la página, por supuesto más que invitados a nuestras actividades. Esta semana vamos a ir anunciando, como les dije, los nuevos programas que vienen de Kairos Global. La verdad es que estoy muy contento de que esto siga caminando, de que siga hacia adelante. Ya estamos gestionando el Kairos at Home de la semana que viene, así que van a estar también al tanto de eso. Max, te agradezco por llevar a cabo este Kairos at Home. Sé que lo vas a hacer muy bien porque va a ser entre colegas, así que no voy a dar más pistas. Así que les mando un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por estar y los dejo con Max y con nuestro invitado. Chau. Bueno, perfecto. Vamos siendo cada vez más, gracias a los que se van sumando. Bueno, vamos a terminar con el misterio del día de hoy. Tenemos como invitado al... Bueno, tenemos tantas cosas como para poder caracterizarlo, pero sobre todo fue mi profesor Luis Tonelli, profesor titular de la carrera de Ciencia Política de la UBA, también de la maestría de Gobierno. Eh, Fue ex director también de la carrera por 2 periodos, si no me equivoco, consecutivos. Y actualmente es uno de los intelectuales más reconocidos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con, bueno, la defensa, obviamente, de la democracia y las instituciones. Así que lo vamos a invitar a Luis para que podamos hablar con él. A ver. Luis, me dice todavía no te puedo invitar porque no nos seguís todavía. A ver si nos seguís y ahí te... Ahí está, a ver. Ahí está, ya está dentro, se está diciendo.
A ver, vamos a esperar un segundito. A ver, fíjate Luis, nos estás viendo porque acá me mandas un mensaje. Si nos podés, me parece que no nos seguís todavía, por eso no te puedo sumar. A ver, vamos a ver. Me figura que todavía no te puedo sumar. Bueno, mientras... Ahí está. ¿Estás desde la compu, Luis, o desde el celular? Me figura que no te puedo invitar. A ver. Ahí está. Sí, nos ves y nos seguís. ¿Por qué no te puedo sumar? A ver. Ah, no te puedo sumar, dice. A ver, dame un segundito. Ah, en la computadora estás. Quizás sea por eso, ¿no? ¿Querés probar desde el celu? ¿Tenés Instagram en el celu, Luis? ¿O desde una tablet o algo así? A ver. Ahí me figuras, ahí estás. Ahí está. Ahí estamos. Ahí se está sumando Luis. La tecnología. Ahí está, Acá Luis. estamos. Bienvenido. Sí, estaba en la computadora, pero no sé por qué esta vez no se puede. Así que te pido un segundito que voy a ponerle carga al celular. Bueno, cómo no. Sí, es por eso. Acá nos dicen los entendidos en tecnología que tenés que estar desde el celular. Por eso no te dejaba. Bueno, menos mal que lo pudimos Ahí estamos. solucionar. Ahí Sí, estamos. la otra vez pude por la computadora, pero esta vez no. Así que bueno, da lo mismo. Lo importante está. Bueno, Luis, muchas gracias por estar con nosotros hoy. La verdad que es un honor poder contar con tu presencia. Cada vez que nos juntamos a hablar de política, es inevitable no citarte, es inevitable no hablar de lo que todas las semanas compartís en, bueno, diferentes medios de comunicación, ya sea gráfico o, bueno, en la TV o radial. Entonces, la verdad que para hablar de democracia e instituciones, nos parecía que era muy importante poder contar con tu presencia y desde ya te agradecemos por formar parte de esta sexta entrega de Kairos at Home, ¿no? Kairos desde casa. Eh, Como somos todos politólogos, o más bien analistas políticos, estudiamos relaciones internacionales, tenemos abogados, muy diverso, ¿no? Nuestro grupo. Todos sin duda estamos enfocados y preocupados, más que todo, por lo mismo, ¿no? Que es justamente, bueno, la democracia, ¿no? El estado de nuestra democracia. La mayoría leímos textos, pero estamos viendo obviamente que en la actualidad muchos de esos autores o pensadores no previeron, ¿no? Tantas cosas que están pasando, sobre todo para nuestro caso Latinoamérica y Argentina. Eh, Así que te queríamos preguntar, ¿no? Sabemos, seguramente la semana pasada te preguntaron mucho, ¿no? Por la carta abierta, en donde, bueno, varios intelectuales, científicos, ¿no? Políticos, periodistas, presentaron un poco su preocupación. Y quizás también hubo un poco de malentendido, ¿no? Quizás no se interpretó tan bien como vos y los que presentaron su firma en esa carta, que quisieron, digamos, comentar, quisieron explicar. Eh, Acá nosotros queremos saber cuál era realmente la intención, por más que lo explicaste muchas veces, ¿no? Pero bueno, obviamente estamos entre amigos, así que si te parece, me gustaría que nos comentes un poquito, ¿no? Que cómo estás viendo actualmente nuestra democracia, tanto a nivel internacional, a nivel global, como a nivel argentino, que es lo que más que todo nos preocupa a nosotros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Max, por la introducción y me pusiste la vara muy alta, digamos. Están los que me conocen y saben que no están así. Y ahora los que no me conocen van a esperar algo y los voy a decepcionar. Así que bueno, también gracias Agustín. La verdad, primero quiero felicitarlos y de verdad lo quiero felicitarlos. No es solamente una cuestión, bueno, se empieza así, ¿no? Agradeciendo.
La verdad que quiero felicitarlos porque es una iniciativa muy importante y que en estas circunstancias de encierro que tenemos, de todo tipo, no solamente por estar en casa, la actividad de ustedes se va todavía a potenciar en esa necesidad y en esa relevancia. Me parece que uno de los problemas que tiene la democracia bajo la pandemia es que, así como la economía sufre de la falta de interacción, la democracia también es interacción. ¿No? Está el famoso libro sobre el capital social en Italia, ¿no es cierto?, en donde muestra muy bien que el problema de las diferencias entre el norte y el sur de Italia se debían a la baja de capital social en el sur de Italia, producto de una jerarquía muy, muy verticalista heredada de la ocupación francesa, y en cambio en las ciudades del norte, ¿no?, con esa vitalidad Industrial. dinámica, ahí floreció el capitalismo. Fíjense cómo esa explicación también uno, desde la ciencia política, ya que somos más o menos todos politólogos, andamos en esta, vos tenés una explicación de por qué en el norte de Italia también se dispersó con más facilidad el COVID, porque es mucho más sociable el norte que el sur. En el sur estaban ya todos encerrados, la categoría de moralismo familiar de Banfield, ¿no? En cambio, en el norte, naturalmente, con esa sociabilidad explosiva, que los argentinos conocemos también, tuvo mayor facilidad la dispersión del virus, ¿no? Así que todo viene con todo, ¿no? O sea, por un lado la cuarentena ayuda a combatir el virus, pero la cuarentena en realidad lo que mata también es la sociabilidad. Así que los felicito por esta iniciativa y bueno, cuente conmigo en lo que pueda animarla. No, desde ya, te vamos de hecho, a comprometer porque nosotros hacemos un programa anual que se llama Youth for Democracy, Jóvenes por la Democracia, ¿no? En donde por 3 días nos reunimos con altos funcionarios públicos, con diferentes personalidades de lo que es la política, del tercer sector, ¿no?, legislativo, digamos, los 3 poderes de gobierno. Y bueno, nos encantaría obviamente poder este año juntarnos también con vos a hablar un poquito de lo que es coyuntura política, ¿no? Y poder también intercambiar ciertas cuestiones, ciertos pensamientos que sin duda enriquecen, como vos decías recién, a lo que es el debate, ¿no? Ahora, vos muy bien decías recién ahí, yo releyendo, te lo dije antes y dijiste qué embole que íbamos a hablar de eso, pero creo que la mayoría de nosotros, por lo menos en los últimos años, leímos este gran libro, ¿no? Cómo mueren las democracias, de Levitsky Ziblatt, un gran libro, que de hecho para los nerds, miren, me lo firmó y todo. Muy bien, muy bien. Sí, lo perseguí en el Congreso de la SAP, el último en la UNSAMI, y lo firmó. Es un buen tipo, Steve. Sí, es un gran intelectual y... Está casado con una peruana, así que ya entiende un poco de... Sabe bastante. Habla muy bien español encima. Sí, hace mucho tiempo. Cuando vino acá a hacer la investigación de campo para su libro, ¿no? Para su libro anterior sobre, su gran libro sobre las bases nuevas del peronismo, ¿no? Sí, exactamente. Hay muchas cosas que podemos sacar de acá, si bien se centra mucho en lo que es la cuestión norteamericana, ¿no?, puntualmente, con el ascenso, a partir del ascenso de Trump. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasa con la democracia, ¿no? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con esta cuestión que plantea muy bien Levitsky acá, con lo que tiene que ver con la tolerancia, ¿no? El autocontrol, esas cuestiones que los padres fundadores norteamericanos no previeron y que se está viendo, obviamente, en Estados Unidos puntualmente, con el nivel de polarización más grande de la historia, ¿no? Y también lo vemos en nuestro caso con lo que tiene que ver con la grieta, la famosa grieta, ¿no? Donde la verdad que encontramos altos niveles de polarización y, la hipótesis, la tesis vendría a ser que la tolerancia al otro y la contención está fallando, ¿no? Y eso atenta directamente contra nuestra democracia, podríamos decir, y las instituciones. ¿Es así? ¿Vos opinás que está pasando eso, tanto en Latinoamérica como en Argentina, en nuestro país? Sí,
Sí, por supuesto, digamos, el ascenso de la intolerancia es un virus más peligroso que el coronavirus para el funcionamiento de las democracias. Sin embargo, viste, también la cuestión de la apatía es un veneno para las democracias. Stephen, cuando vino en el Congreso de la SAP, que se hizo acá en la Universidad de San Martín, presentó la tesis de que un poco de polarización venía bien, porque esto llevaba a una revitalización de los partidos políticos. Me parece que esas son todas visiones, digamos, que de alguna manera se mueven en un nivel de análisis, pero en los países conjugan cuestiones propias, digamos, y en donde, por ejemplo, la intolerancia en los Estados Unidos es un elemento tanto como la apatía, ¿no? Uno ve ciclos y obviamente están muy ligados a una visión de conflicto social, donde hay la cuestión de las etnias y de las inmigraciones y migraciones en un país que atrae tanta migración, siempre ha sido una fuente de tensión enorme. Cuando vos, en los Estados Unidos, digamos, se pierden las expectativas de progreso, bueno, surge obviamente la intolerancia, y cuando ves el fenómeno Trump, era un fenómeno bastante sencillo de predecir. Yo me acuerdo que estaba en IPSA de Nueva York antes de la elección, y los demócratas me decían muy confiados que no podía ganar Trump, como lo dijo Macri aquí, ¿no? Y yo miraba los números de los swing states y decía, mirá, no sé si no puede ganar o si puede ganar, pero yo lo miro los números acá y estoy preocupado, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo el Rust Belt que rodeaba los grandes lagos, bueno, estaban empatados, digamos, y esos estados, ustedes saben muy bien, son decisivos para que oscile, ¿no?, el péndulo de disidencia, ¿no? Obviamente, en Estados Unidos, eso, sumado al coronavirus, digamos, ha llevado a una polarización extrema que se vive en estos días, ¿no? Donde obviamente las decisiones de un histriónico presidente Trump, digamos, no ayudaron a mantener controlada la pandemia. Vos fíjate que es algo interesante que estos populismos, digamos, personalistas, como el de Trump, como el de Bolsonaro, o incluso como el de, digamos, en Gran Bretaña, de Boris Johnson, que conozco muy bien porque fue el compañerito mío en su momento allá cuando estudié. Viste, uno puede pensar que cuando se da un presidente fuerte, que tiene un fuerte lazo con la opinión pública, bueno, el coronavirus lo vio como un enemigo a su liderazgo, ¿no? Como que iba a ocupar un protagonismo y que iba a afectar, obviamente, la economía, y se jugaron a controlarla, digamos, sin cerrar la economía, y bueno, pasó lo que pasó. Presidentes débiles, como Alberto Fernández, al contrario, se subieron arriba del coronavirus porque un autor no demasiado anglosajón, sino exactamente todo lo contrario, es el paradigma de la visión continental, que es Carl Schmitt, que fue un jurista muy cercano al nazismo, todos ustedes lo saben. Él decía que soberano es el que decide en el estado de excepción. O sea, el que impone el estado de excepción, ese es el soberano, ¿no? Que no me venga con voto, que no venga con testigos parlamentarias. Ese es el líder, ¿no? Y aquí, soberano es quien dictó el estado de cuarentena, ¿no? Entonces digo, vos fíjate que Alberto Fernández en ese momento parecía un jefe de gabinete, bueno, asume de alguna manera la presidencia en términos simbólicos, el comandante en jefe de las fuerzas, digamos, del bien y de la salud en contra del mal, lo coloca en una centralidad que, bueno, ahora en los últimos acontecimientos, la opinión pública empieza a darse cuenta que esto no es tan así. Pero, digamos, inmediatamente el presidente se subió sobre eso. Así que ahí tenés ya un ejercicio de explicación comparada. Líderes fuertes no se sintieron, digamos, amenazados por la pandemia. Digamos, bueno, la cosita. Otros reaccionaron fuerte, pero quizás la pandemia les sirvió para consolidar un liderazgo que hasta ese momento no tenían, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno ve entonces estos fenómenos, son fenómenos que ya venían de larga data, ¿no? Porque
uno puede decir que, bueno, lo que estaba sufriendo Estados Unidos era el deterioro de la clase media, porque uno mira los números, la pobreza del mundo ha reducido, pero se ha reducido gracias a que China ha traccionado muchísima gente del campo a la ciudad, y en ese progreso, los números, obviamente, con ese gigante, ¿no? Mi papá decía que la religión más difundida y más popular China, ¿no? Porque son más los chinos, simplemente. ¿No es cierto? Entonces ahí tenés un fenómeno estadístico. Ahora, Estados Unidos, obviamente la clase media que estaba ligada, mira esos Happy Days, que estaban con la camperita negra, se iban con la moto a comer hamburguesas al bar, digamos, y a ver con las chicas tipo gris, ¿viste? Tenían aire acondicionado en la década de 50, en la década de 50 tenían, ¿viste? Los Buick y los Cadillac en la época, y tenían la Harley Davidson, y todo eso lo compraban siendo obrero. Ahora necesitas un post en Harvard para tener un departamentito, ¿no es cierto? Entonces digo, eso es muy fuerte, y ahí hay una estructura donde se potencia todo, ¿no es cierto? Acá en la Argentina tenés otra cosa. Primero, la grieta aquí en la Argentina es una casi te diría constitutiva. Viene de muy larga data, desde la fundación del país, porque la fundación del país fue un arreglo de circunstancias. Uno puede decir la de Estados Unidos también. Digamos, bueno, en Estados Unidos se dio la guerra civil y después todas las diferentes escaramuzas que tuvo la cuestión, obviamente, de los hechos civiles, ¿no? Se dio a partir de la constitución de una clase hegemónica, empresarial, que de alguna manera controló el proceso y nunca se le fue de las manos, ¿no es cierto? Lo puede ver ahora con Trump, las amenazas. En la Argentina no, esto fue mucho más inestable. Y el problema, no sé si me congelé, no sé si a vos te pasa lo mismo. Hola, hola. Te escuchamos, te escuchamos. Ahí está, ahí volviste. Una de las cuestiones en la Argentina... ¿Me estás escuchando? Porque... Sí, te escucho. Sí. Una de las cuestiones importantes en la Argentina es entre chicas y Buenos Aires. En una constitución que la crearon. Hay un texto de provincias Gibson, chicas, ¿no? Muy bueno con respecto a eso. En ese proceso, como hay un texto interesante, compara bien los procesos de Edward, que es un gran conocido nuestro y gran conocedor de... Me parece critica que el libro Riker, de Gibson, ¿no? Critica Riker, me parece, y desarrolla el caso argentino. Sí. Totalmente, porque si vos vas a considerar los procesos institucionales, obviamente todo ese neoinstitucionalismo que es el que se ocupó del caso de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es un buen instrumento, un andamiaje teórico para encararlo. El problema de a veces esas comparaciones es que me parece que demasiado el triunfo de la burguesía pampeana y en todo caso dicen, bueno, ok, la Constitución la hicieron los hombres del interior, pero en realidad, digamos, los derechos y garantías estaban a la altura de las mejores constituciones del mundo. Bueno, Alberti la copia de la californiana, ¿no? Recuerden que la Constitución de California, la parte que copia Alberti de la libertad absoluta, después eso fue la base para el matrimonio igualitario en California, ¿no? Muy interesante. Porque la Constitución hablaba de matrimonios mixtos, pero claro, eran matrimonios mixtos en términos religiosos. ¿No es cierto? Bueno, en esa libertad, toma el párrafo exactamente Alberti, los primeros 13 capítulos de las bases, que son de libertad constitucionales, me parece que se enfatiza entonces demasiado
ese lado de la Constitución y su relación con la burguesía pampeana y todo lo que es la historia homérica de conectarse al comercio internacional. Pero lo cierto es que todo ese esquema constitucional se basaba en un esquema político. Y ese esquema político era el esquema de los caudillos. O sea, Alberti dice, ok, acá hay un problema. Rivadavia estaba muy bien, era un genio de la cabeza, no entendía nada de política. Acá vos tenés que cerrar, digamos, con los que tienen el DERPO. Los que tienen el DERPO son los caudillos. Y los que le dieron a Rosa, bueno, fue el Slim de su época, que era Urquiza. Así que, a partir de eso vamos a hacer una mezcla. Vamos a hacer una constitución que respete todos los derechos y garantías, y por un lado, una constitución que sea para los caudillos. Bueno, de resulta que finalmente, en vez del progreso que pensaba Alberti, ¿no? El progreso de los caudillos quedaban de modé. El progreso iba a llevar a nuevas formas. Ese era el mecanismo de Alberti, no politológico. No es el Estado, es la cultura la que cambia el Estado. Perfecto. Ahora hubo un problema, que los caudillos de alguna manera dieron el juego. Y entonces empezaron a utilizar el dinero, agarrar, en vez de para hacer progresar las sociedades, para transformarlas en cada vez, en última instancia, más dependientes de su dominio. Llegado al punto de la grieta es una grieta que está, en última instancia, exacerbando estos problemas. Están los que de un lado confían en la sociedad civil, en las libertades individuales, en el progreso y cayó el celular. A todos nos pasa lo Y mismo. del otro lado, la estructura del Estado, ¿no? El orden, la dominación, ¿no es cierto? Los que piensan que son la Argentina. ¿Por qué digo todo esto? Qué interesante, Luis, porque... Porque... Sí. Dale, dale. No, perdón, no, seguí. No te quise interrumpir. A ver, no te escuché bien. ¿Cómo es? No, perdón. Te iba a agregar que es muy interesante de que vos encuentres el origen de la grieta hace más de 150 años. Cuando muchos la mayoría, digamos, opinan o opinarían de que surgen a partir de Perón, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, esto es cuando fui a Inglaterra había justo muerto John Smith. Juan Pérez, no John Smith, imagínate. Él era el líder laborista. Sí. Y entonces ahí me enteré de un chico que andaba por ahí que se llamaba un tal Tony Blair. Bueno, la verdad que quedé impresionado. Y entonces me interesó bastante ese proceso de construcción en ese momento la tercera vía. Entonces me di ahí a los muchachos, había un profesor que estaba bastante involucrado y entonces seguía bastante de cerca esto. Pero como era un analfabeto de historia inglesa, peor que lo que soy ahora, me anoté en un curso. Yo no tenía que tomar curso porque fui a Ibar Research, pero bueno, me metí en un curso bastante interesante de Bogdanov sobre partidos políticos en Inglaterra. Yo para ver el proceso, ¿viste?, de cambio en el laborismo. Bueno, resulta que el tipo empezó con William, ellos le dicen The Builder, Guillermo el Conquistador, digamos, el año 1000. Yo digo, puta, ¿cuándo llegamos a Tony Blair? ¿No es cierto? Es que claro, una visión estructural de cómo surgen los partidos son procesos históricos. Bueno, acá, que no estamos hablando del año 1000, estamos hablando de apenas 1853. Apenas. Y nosotros ya lo consideramos algo que no tiene ningún sentido. Mira, en un punto manda más Alberti que Alberto. Toda esta cuestión, por ejemplo, de Vicentín, de lo que está sucediendo en Mendoza con la represa, de que no empieza, son todos intercambios ironeos
fundamentalmente también entre gobiernos provinciales y gobierno nacional. Ahora, el punto que te digo, importante, es que entonces tenemos esa grieta que se va, digamos, reconjugando, y hoy es la grieta entre vida o muerte, salud y economía, ¿no? Que eso es un poco lo que queríamos alertar en esa carta, y el problema de las cartas, viste, que para que tengan notoriedad tenés que meter fuegos especiales. Y después, obviamente, se te agarran de los fuegos especiales y no del objetivo central de la carta, ¿no es cierto? El objetivo central de la carta era denunciar un discurso donde si el gobierno es la vida, es muy difícil entonces hacer crítica. Las circunstancias que han seguido, me parece como que se planteaba. Para ir directamente al grano. Debido a las crisis que hemos tenido, cada vez es más, también son dependientes del consumo generado a partir del gasto público y de los empleos públicos. Lo que hace el COVID en los Estados Unidos, en el mundo y en la Argentina es funcionar como un ciclotrón de las tendencias que ya se daban. Y entonces vos lo que tenés ahora es el peligro de que un esquema en donde lo privado está encerrado y básicamente vivimos del Estado, que no deja de ser nuestra plata y la plata que se imprime, en una situación de contención artificial, digamos, es como estamos jugando al estanciero, ¿viste? Nos dan los billetes del estanciero, que son los pseudopesos, porque ni siquiera son una cuasimoneda, es una pseudomoneda. Esto lo gastamos, mientras tanto, el comercio exterior, ¿viste? Funciona en base a soja, y como no viajamos, no compramos cosas importadas, porque no compramos nada, ¿viste? Eso da un esquema manejable. El problema que yo veo es que el kirchnerismo, en esa visión, digamos, estatista y estatizadora, de alguna manera se le presenta una condición fantástica para hacer lo que no pudieron hacer a partir del 2012. En el 2012 se le caen las commodities y su plan de radicalización del populismo se queda sin nafta. Bueno, ahora el gobierno no necesita de tantas como la economía no estaba recalentada como ellos lo habían logrado, ¿no es cierto? Para ganar las elecciones recalentaron la economía y Londres estaba más barato que Quilmes, ¿no? Donde yo nací. Entonces ahora no necesitan eso, no es un esquema mucho más simple, ¿viste? Nuestras grandes salidas son a Pharmacity y al súper, ¿no es cierto? Estamos en casa, tenemos una situación de cuarentena que no sabemos, porque en realidad nadie sabe cómo salir de ella, es como, ¿viste? Es la infectoconvertibilidad. Todos supimos cómo entrar, no sabemos cómo salir. Y tener entonces una situación de alguna manera, digamos, de control muchísimo mayor que el bola que tuviste, digamos, y me parece que los actores una oportunidad. Y por ti, digamos, cuando uno ve el discurso, no la toma de la empresa, digamos, que obviamente el problema es que es anticonstitucional como lo hicieron, digamos, pero las justificaciones es la máquina de hacer peso la tenemos nosotros, que es el Banco Central. De imprimir billetes verdes, que nosotros no la controlamos, y que eso es el campo. ¿No es cierto? Bueno, para darle sustentabilidad al esquema, necesitamos controlar esa máquina. ¿Te parece? Digamos, y todo esto tiene como correlato ¿qué? Bueno, imagínate entonces la democracia. ¿Viste? Porque vamos a un sistema, digamos, de esos que admira la presidenta, digamos, Rusia, ¿no? Un Estado basado en una commodity que redistribuye a partir de esa commodity. Estamos en eso.
digamos. Es muy prematuro para decirlo así en los medios, ¿viste? La sociedad tarda en metabolizar las cosas, pero el peligro del kirchnerismo es que todas las medidas, ¿viste?, son aisladas y mandan a gente a justificarlas de... Sí, la Vicentín es por los obreros, es porque se robaron todo, es porque le dieron un crédito para la campaña, es porque en la sociedad nacional, es por... Lo que falta, y lo que nunca te van a decir, es el plan maestro. Pues simplemente un ejercicio casi masturbatorio pensar en las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Me parece que ya está. Esto es el gobierno del kirchnerismo. Y punto. ¿Viste? Luis, dijiste varias cosas. Para mi amigo Carlito, para darle a Pani, para darle emoción, show y emoción al análisis político. Me parece que ya Alberto se dio cuenta que si quiere ser presidente y si quiere tener poder, tiene que ir por esta. Y nos damos cuenta que cuando renunció en el 2009 no fue por motivos ideológicos, sino que como es un tipo inteligente. Y el peronismo, vieron que es ese fenómeno, la marcha peronista, no dice todos unidos triunfaremos, dice todos unidos cuando vamos a triunfar. Cuando vamos a perder, saltan del barco, ¿viste? Saltó Massa, saltó él. Y cuando iban a ganar, quedaba mejor así en la métrica, ¿no? Así que bueno, esto es un poco el panorama, es un panorama muy difícil, ¿por qué? Porque lo que te demuestra la historia argentina es que el peronismo manda hasta que se pone de galera al país. Luis, dejaste, la verdad que un montón de cosas, un montón de aristas. Acá, mientras tanto, nos van haciendo preguntas. Acá dice, excelente síntesis, son los mismos de siempre. Sabemos que la democracia, digamos, se sostiene día a día, ¿no? Digamos, la democracia es negociación, la democracia es compromiso, la democracia es concesiones. Digamos, ¿qué pasa justamente cuando, bueno, en un contexto medio raro, digamos, extraordinario como es la pandemia, qué pasa cuando, digamos, el normal funcionamiento de las instituciones no puede garantizarse, ¿no? No se puede dar esa negociación, ese consenso, ese compromiso, ¿no? Digamos, ¿qué pasa? Yo veo que muchas de las decisiones que toma el gobierno se toman casi en una sola dirección, sin tener el debate de lo que bueno, las instituciones prevén, ¿no? Como es el Congreso, la justicia. ¿Vos pensás que también este contexto ayuda para que las instituciones, el gobierno, vaya por encima, obviamente, de las instituciones, vaya por encima de las reglas que establece la democracia? Y bueno, un poco también exacerbe en cierta medida esas diferencias que por vías, digamos, normales no pueden tratarse y que salvo por estas cuestiones extraordinarias no podrían, convertirse en realidad, ¿no? Para el oficialismo. Mira, el ambiente natural del peronismo son las crisis. El peronismo surge, digamos, como producto de una crisis del régimen que había subido por una crisis, ¿no? Sí. O sea, el golpe del 43 y después el proceso que lleva a la victoria del peronismo en las urnas. También es un fenómeno, digamos, que surge desde el Estado el peronismo. Fíjate que el radicalismo, por ejemplo, es una unión cívica, ¿no? Surge como una reacción frente a lo que es el roquismo, digamos. Eso básicamente... Y la revuelta, digamos, de los rosistas que habían quedado con la sangre del ojo. Hay algo de mazorquero en el partido, yo de eso tengo conocimiento, digamos, porque mi familia ha sido siempre radical, digamos, tengo de Rosapia desde mis bisabuelos. Entonces, vos fijate lo que te decía, ¿no? ¿Cuál es la crítica que Mitre le hace a Urquiza? Mitre dice, ustedes son la constitución de hecho, nosotros estamos por la constitución de derecho. De hecho, instituciones y gobierno roban pero hacen, ¿no? Y la cuestión es la austeridad y la anticorrupción como eje de gobierno han sido el yin y el yang de la Argentina, no la izquierda y la derecha, ¿no? Los partidos políticos argentinos son ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, digamos, ¿no? Es un punto entonces clave.
el peronismo como fenómeno de la crisis se encuentra en la crisis de la pandemia, la crisis perfecta. Digamos, porque la crisis económica sirve para ordenar la economía. Una crisis que es perfecta, porque entra tanto lo público como lo individual, afecta el consumo, afecta la producción, afecta a lo financiero, afecta a lo público y afecta a lo privado, digamos, porque mi nieta me puede contagiar, es el ambiente, digamos, más favorable para que el peronismo avance, ¿no? A mí me resulta muy, muy divertido que todos los profesores de nuestra carrera, digamos, que enseñaban biopolítica y toda esta cuestión de la microfísica del poder de lo estatal, Foucault. ahora como hay uno que le simpatiza en el gobierno, enterraron a Foucault, entregaron a Gamben, entregaron a todos esos muñecos, y ahora el Estado es bueno por naturaleza. Nosotros que tenemos una visión, ¿no?, de liberalismo en lo político, ¿no?, y que en ese sentido somos tributarios de la tradición keynesiana, pensamos que el Estado es imprescindible, pero a veces el Estado puede ser peor, digamos, que las soluciones, digamos, que piensan desde la individualidad y la libertad, porque ese es el punto que hay que proteger. Entonces, me parece que todas estas circunstancias, y lo vemos, se toman decisiones que tienen que ver con la pandemia. Digo, la reforma de la inteligencia, la cuestión de la justicia, las causas que van para atrás, el avance con Vicentín, que tiene que ver con el virus, ¿cierto? Y lo del virus también lo resuelven ellos entre cuatro, digamos, y finalmente no se sabe si este es el gobierno de los infectólogos o es el gobierno que utiliza a los infectólogos, ¿viste? ¿Qué sé yo? No lo puedo decir, no lo puedo saber. No, se me viene a la cabeza, creo que esta pandemia también, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, se me viene Oslak, O'Donnell, ¿no?, los grandes estudiosos del Estado, puntualmente, y cómo las famosas dimensiones del Estado que plantean tanto Oscar como, bueno, en su momento también Guillermo, cómo se ve, ¿no?, en este contexto de pandemia, las falencias, ¿no?, de que el Estado tiene, las falencias que, digamos, el Estado no puede responder dentro de quizás del filtrado, ¿no?, que planteaba Guillermo, a esas dimensiones básicas, ¿no?, lo que tienen que ser los cimientos del Estado, desde, ¿no?, la capacidad extractiva, el reconocimiento internacional, etcétera. Cómo el Estado está demostrándonos de que realmente tiene un montón de falencias y que puede ser una cuestión más bien institucional, digamos, de su creación, sus cimientos están mal, o aquellos que momentáneamente están ocupando, ¿no?, los roles con poder de toma de decisión. Totalmente. ¿Qué problema ese, no? Sí, mira, hay todo un tema de, obviamente, vos tenés una Argentina que Agata duplicó su población que tenía en los 70 y multiplicó por 16 la pobreza. También que lo que ha quedado, digamos, de esa riqueza se ha distribuido más inequitativamente de antes. Sí. ¿No? Tenés esos dos procesos. Esto viene en un deterioro enorme, digamos, porque el Estado tiene que, por un lado, ¿viste?, cumplir más funciones y, sin embargo, ¿viste?, por todos los procesos de crisis y demás, no es el Estado que teníamos en los 60, el Estado que veía Guillermo, ¿no? Digamos, Guillermo podía hablar del Estado burocrático autoritario y sonaba como algo, ¿no? Hoy quizás lo de Alberto y Cristina es armar, digamos, un Estado burocrático electivo. No lo llamaría democrático, ¿no es cierto? Un Estado electivo, que uno elige a los gobernantes y los gobernantes funcionan burocráticamente, con una burocracia de porquería, ¿no? Un Estado plebiscitario, diría Weizmann, ¿no? Sí, sería un gobierno. A ver, hay un gobierno plebiscitario. ¿Viste? Entonces no entiende de las diferencias entre lo que es el medio de producción y la gerencia de los medios de administración. No lo entiende. Entonces, hay como una especie de consustanciación, digamos, en donde se pierden las diferencias. Déjame gobernar. ¿No es cierto? Déjame gobernar. Por el otro lado, lo que vos decías, en la Argentina,
tenemos un fenómeno peor todavía que la ausencia de Estado. ¿Viste que se dice? No, hay falta de Estado. Entonces, claro, lo que uno piensa en la cabeza es, bueno, entonces tenés que mandar más Estado, ¿no? Esa es la crítica del neoliberalismo. Acá, mira, Yo Luis, quería te interrumpo un segundo. Mira, lo que nos está viendo en este momento, acá Joel dice, polémico no llamar democrático a este gobierno. O entendí mal, te pregunta. Bueno, por eso decía un Estado burocrático electivo. Mm, ¿No es cierto? sí, La elección es una parte de la democracia. Ustedes recordarán el famoso esquemita de Robert Dahl, ¿no? Donde teníamos sistema. competencia y liberalidad y lo que tenemos es participación. Bueno, acá lo que tenemos es alta participación con todos los mecanismos de sujeción del Estado de esa participación y cada vez menos liberalidad política. Me parece que ir al viejo Bob siempre ayuda. Ahora, digamos, acá el punto es que no es que el Estado esté ausente en la Argentina. Por ejemplo, en Quilmes, digo, donde yo nací, el Estado está muy presente. El problema es que sos de los delictivos. Vos tenés un Estado inverso, que en vez de darte bienes públicos, te da males públicos. O sea, no es que el narcotráfico infiltró a las intendencias. Los intendentes licitan a ver cuál narcotraficante le hace mejor precio. ¿Viste? Si te roban, llaman a los ladrones, porque seguro te está robando la policía, digamos. Entonces hay cuestiones que a los politólogos nos cuesta creer, porque decimos, bueno, el Estado da bienes públicos. No, el Estado también puede dar males públicos, digamos. Lo sabemos los argentinos de sobra. Entonces no tenés un problema solamente de ausencia o de presencia, tenés un problema de calidad y de cómo se arma la estructura en una sociedad cada vez con más deterioro. Entonces lo que yo veo es que esta crisis es una crisis perfecta que le da una posibilidad, digamos, única para el peronismo de avanzar. El otro tema es que la oposición viene de una derrota, tiene problemas internos, es societal la oposición, así que también está como la misma sociedad, digamos. Y en la Argentina, los cambios del peronismo al no peronismo en general se dan por una crisis de sustentación económica del peronismo. Le pasó a Cristina, le pasó a Menem, el problema es que te dan después, viste, la brasa caliente. Entonces, pero el tema es, ¿qué sustentabilidad económica es esta? Porque no es la de irnos ¿vieron? A sacando fotos desde Kuala Lumpur para Instagram. Esta sustentabilidad pasa por ir al supermercado, digamos, y a la farmacia, ¿no? Entonces, cuando uno junta todas estas cuestiones, realmente es muy preocupado. Es muy preocupante. La democracia está en peligro en todos lados, porque veníamos ya de una situación donde la democracia liberal estaba retrocediendo, y en estas circunstancias, más todavía. Por eso digo que el coronavirus es una especie de ciclotrón que acelera las tendencias y por eso hay que tener muy fuertes los anticuerpos democráticos. Sí, acá, mira, justamente con respecto a eso, también un ex becario nuestro, Joel, está muy activo, siempre hablamos con él sobre tus ideas, así que está muy prendido de la charla, dice, pero con No ese es argumento... Harari, no. Ese es No, no, Luel. Ese fue ese es- compañerito mío también. Era profesor de historia de la guerra medieval. Era el tipo más aburrido que te podías imaginar. Si ibas a tomar cerveza, tenías que rajar la mirá que se transformó el muñeco. Che, El modelo Malamud, ¿vieron? Luis, ¿cuándo vas a escribir un libro de historias, anécdotas sobre todos tus compañeros en Inglaterra y todas partes del mundo donde estuviste? Mirá, a mí me gusta mucho, viste, explicar las cuestiones a través de anécdotas porque vengo de un barrio donde yo era el más chico y que venía de la familia buena del barrio, viste, la familia que estaba ligada a la capilla y todos mis amigos eran unos fascinerosos, después yo fui un fascineroso peor que ellos y más grande. Entonces la única manera que yo tenía de hacerme escuchar mientras tomábamos cerveza tirado en la esquina era con anécdotas interesantes. E imagínense para esos tipos qué anécdotas interesantes podía contar un pibito, ¿no? En una casa aburridísima. Entonces, para mí las vivencias son básicamente anécdotas. Y después hay que ver la estructura sobre la cual se basan esas anécdotas. El problema que yo tengo para escribir un libro de ese tipo es que tuve la suerte o la mala suerte de estar muchas veces en la cocina de la política. Y siempre digo que si escribo un libro de ese tipo, me quedo sin trabajo.
¿Viste? Son Sí. como los psicólogos que no pueden contar quiénes son sus pacientes. El problema es que, ¿viste? Ya se sabe quiénes fueron mis pacientes. Y hay siempre circunstancias, por un lado, que uno tiene que mantener por lo menos por unos años, digamos, el silencio. La otra cuestión complicada tiene que ver que, mira, en el 83, un dirigente radical muy importante, yo era un niño, yo estaba contando una de que me había mandado desde la política, que había hecho una rosca, ¿no? Y todo eso. Vieron que, porque gané 3 veces ahí en la carrera, dice que yo tengo un PhD en rosca. Pero bueno, por eso. Él había rosqueado una cosita y estaba muy, muy orgulloso, porque aparte a mí me gusta contar esas cosas, y qué sé yo. Y vino ese político, me miró fijo, me pegó así en el hombro y me dijo, la política no se cuenta. Muy, muy buen Ahora, consejo. estamos sonados nosotros, ¿viste? Porque nosotros en la política se cuenta. Entonces yo tengo un libro donde la tapa es la política no se cuenta, pero está tachado el no. Y cuento todas cuestiones que tienen que ver, ¿viste? Con esta tipificación que hacen los políticos de cada situación. Ellos no utilizan a Dahl ni a Levitsky. Ellos tienen dichos, ¿viste? Hay que pegarle al chancho para saber quién es el dueño. Entonces con eso, ¿viste? Te enseñaron una estrategia política. Muchas son sexuales, ¿no? ¿Viste? Porque la política es tremendamente sexual. O brutales. Por ejemplo, déjalo ese que haga efecto Lapa. O sea, que quiera despegar y se haga mierda en Punta Carrasco, ¿no? Son todas cosas tremendas de la política. Ahora, claro, ese es el lado oscuro de la política, ¿no? Sin el lado brillante, o sea, la posibilidad de hacer algo por la gente, la posibilidad de gobernar para la gente, todo eso no tiene sentido. Entonces, es muy difícil escribir algo, digamos, que hable sobre cómo se hace política sin que no sea deslegitimante de la democracia. Porque en última instancia, como bien lo mencionaste al principio de toda esta charla, los padres fundadores de los Estados Unidos sabían que la política es así. Entonces, como decían, no somos ángeles y no nos vamos a convertir en ángeles, tiene que haber instituciones. Las que transforman toda esa energía, porque no hay nada más ambicioso que la política. Mire que yo trabajé, digamos, como consultor de empresas, para los tipos más rapaces y velociraptor económicos de la Argentina que se pueden imaginar. Nada se compara con la ambición de un concejal. Los fines de semana los empresarios están en el country, están mirando Netflix. Un concejal está en un prostíbulo con 2 celulares, atado con celular y haciendo política. ¿Viste? La ambición política es algo maravilloso. ¿Viste que Foucault decía, el poder es esa bestia magnífica? Bueno, los políticos son una bestia magnífica porque, ¿viste? Tanto esa fuerza y esa potencia en los políticos como esa fuerza y esa potencia en los empresarios son los que mueven el carro de la historia. Ahora, el problema es que si eso no lo canalizás, ¿viste? Bueno, será lo que decía Hobbes, ¿no? La situación de canibalismo, ¿viste? O algo peor, que se pongan todos de acuerdo los caníbales y nos coman a nosotros, ¿no es cierto? Luis, ya para, la verdad que nos quedaríamos hablando varias horas más, porque hablar con política de vos es como entender un poco más, porque a veces, como decías vos, ¿no? Creo que un poco por lo que te pasó, por tu experiencia, hay clases de que son un embole, que sabés que decís, uy, 2 horas con este tipo. La verdad que con vos pasa todo lo contrario. Yo una clase con vos me quedaría todo el día. Pero bueno, quedan 5 minutitos. Más que todo te quería preguntar 2 cosas ya para también que tiene que ver, por un lado, con cómo ves que cierre la pandemia, si cierra algún día, cómo ves que va a pasar. La verdad que pareciera que el gobierno no tiene mucha idea cómo va a terminar esto, si bien en algunos distritos se está abriendo. Todos los días hay como mensajes muy confusos que confunden totalmente a la gente, de que se vamos a volver al ciclo 1, a la etapa 1, al otro día te abren todo y otro día te vuelven a decir etapa 1. La gente no sabe qué hacer y eso genera mucha incertidumbre y la verdad que la política, justamente, decía un gran entendedor, lo que tiene que hacer es mitigar la incertidumbre. Y yo lo que estoy viendo que este gobierno está haciendo todo lo contrario, que lo que está dando todos los días es más incertidumbre. Entonces, tenemos 5 minutitos. Luis, ¿cómo lo ves? Digamos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, Max, mira, yo creo que vos das en el clavo, porque la incertidumbre lo que produce es la justificación de la arbitrariedad.
que genera más incertidumbre. ¿No es cierto? Mi mamá, cuando yo le devolvía la plata del vuelto, siempre me decía, ¿cómo puede ser que siempre me das mal el vuelto y siempre te equivocás a tu favor? Digamos, si fuera un error, a veces tendría que jugar a mi favor, ¿no? Bueno, a mí me parece que toda esta situación le es conveniente al gobierno, porque genera incertidumbre y en la incertidumbre manda la arbitrariedad, ¿no es cierto? A mí me preocupa mucho la cuestión de la cuarentena, porque de que es muy difícil saber cómo salir y pareciera que se va cuando aparezca la vacuna o qué sé yo. Me parece que esta cuestión de la incertidumbre misma del ir y venir justifica entonces, viste, un gobierno con menos controles, un gobierno más de emergencia. Elemental, ¿no? Ahora, la otra cuestión, Max, es que, por ejemplo, en cuestiones nimias, por ejemplo, testeo. Hoy hay equipos de testeo en el mundo a los cuales podés comprar, porque los laboratorios se avivaron, ¿viste? Y como la producción de barbijos, ya tenés barbijos, ¿viste? Yo tengo 25 barbijos acá y vivo solo, no sé. Te lo voy a poner al podcast, voy a seguir con barbijos. ¿No? Alcohol en gel tengo más que whisky, imagínense. Me voy a hacer tostadas con alcohol en gel. Ahora, ¿no es cierto? Digo, vos no tenés testeo. Y entonces, los testeos que tenés es como, viste, hoy las encuestas. Vos vas a hacer una encuesta por un gobernador y el gobernador te dice, medime en tal departamento, en tal teatro. Y vos le decís, pero ahí es donde vos estás bien. Digo, si el gobierno quiere mantener la cuarentena, mire dónde sabe que hay virus y listo, porque están focalizados, viste. Si vos medís hoy en Mendoza, te va a dar que no tenés. Si vos medís hoy en la 31, te va a dar que estamos todos infectados. Entonces, decidir por el número de infectados, si abrís o cerrás, en vez de decidirlo por las camas ocupadas, el problema es que, viste, camas para COVID tenés pocas. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenés 300. Sí. Me di cuenta ayer, porque yo decía, está el 50% ocupado. Digo, la pucha, tenemos 300. ¿Viste? Bueno, che, acá yo tengo una pieza libre con una... Digo, es muy difícil hacer política, como dice, ¿viste? De valvular, cuando vos tenés tan poco margen, ¿viste? Infectó y te dio enfermos y ya te sobreparó el sistema de salud. Por el otro lado, vos tenés lugares donde no se hizo la cuarentena y no tenés fenómenos como el de Nueva York, ¿viste? Digo, en la villa no se hizo la cuarentena, se hizo la cuarentena comunitaria. Y afortunadamente no teniste tu nivel de mortalidad. Así que, viste, es muy difícil todo esto y yo lo que veo, y para terminar, es que acentúa lo que vos decís, la arbitrariedad. Y entonces por eso digo, la crisis le vino como, imagínense, el peronismo subió en el 89, en el 2001, cuando hubo crisis, y en esta que parecía, viste, que por lo menos no hubo helicóptero, ¡pum!, le cayó el coronavirus. Es una crisis venenosa, viste, pero es una crisis que nos vuelve a todos dependientes del Estado. Y esa es la peor situación para la democracia, porque una democracia se desarrolla a partir de la libertad individual, no de la dependencia del Estado. La dependencia del Estado nos hace a todos súbditos, no ciudadanos. Y ese es el problema que yo estoy viendo y con toda la buena onda, digamos. Pero ese es el problema. Así que tratémoslo con buena onda, ¿viste? Sí. Pero hay que estar muy, pero muy alerta. Ese es el problema. Bueno, Luis, la verdad que mil gracias. Nos queda justo un minutito. Cerraste con un monito. Ahí lo empaquetaste y le pusiste un monio. La verdad que le pido mil disculpas a todos los que no pudimos abordar las preguntas. Quedaron varias por ahí. Gracias a todos las Pasale mi mail. Te paso el mail, pasale mi mail. Yo total últimamente estoy caserito, estoy en casa, no salgo, no sé qué me pasa, no voy a Dada. Bajé como 18 kilos de no chupar. Así que estoy acá, tengo el tiempo. Hasta el 2027 tengo tiempo. Todas las dudas técnicas, y no solamente eso, ¿no? Todas las críticas, y yo aprendo, porque fundamentalmente de los encuentros uno lo que hace es aprender. Como yo terminé, digamos, yo no doy clases, yo hago como que doy clases y recibo clases. Luis, nos quedan 10 segundos nomás. Gracias a todos por estar, mil gracias por estar en este vivo con nosotros. No, a todos muchas gracias. Entre todos vamos a construir democracia, ciudadanía, y esperemos obviamente contar con personas como vos para que nos marquen un poquito el camino. Muchas